Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría tratar el tema de la enorme cantidad de razas supuestamente alienígenas que, desde luego, estarían implicadas en el proceso evolutivo del ser humano, directa o indirectamente. Y todo lo que conocemos de todas estas especies a través de años y años de estudio basado en, evidentemente, toda la historia de la ufología, a través de diferentes testimonios, en algunos casos no solamente de personas, digamos, civiles, sino también altos cargos militares que han tenido contacto con estas razas. Con algunas de ellas incluso han mantenido diversos pactos, podríamos llamar, políticos. Entonces es un tema en el que, desde luego, muchas especies sí sabemos, casi al 100%, que existen, que han sido descritas perfectamente su fisiología, sus capacidades psíquicas, y en otros casos la información de otras razas procede de los llamados contactados o canalizadores, también conocidos como los channeling, los que canalizan mensajes a través de estas entidades. Y vamos a establecer, digamos, vamos a, digamos, sintetizar un esbozo de las 7 razas más conocidas dentro de la ufología. Y sobre todo, las 7 razas que hoy en día más se habla dentro de estos círculos de investigación, especialmente en lo que se refiere a la red en Internet. Y vamos a empezar, lógicamente, por los que más están dando que hablar ahora y que probablemente contengan más tipo de subgrupos. No solamente es una especie, sino que son muchísimas. Me estoy refiriendo, naturalmente, empezando con los reptilianos. Los reptilianos, en donde parece que se mezcla también mucha parte de ese patrimonio genético con los draconianos, los dracos, más comúnmente conocidos como dracos. En términos genéricos, el autor Anton Parks, que hemos hablado varias veces de él, llama, digamos, a todo el conjunto genérico de raza reptil, los llama Jinabul. Este término en sumerio significa lagartos. Y aquí, desde luego, nos encontramos con una de las razas con más subcategorías. La mayoría de estas razas serían resultantes de complejos procesos de replicación, es decir, de clonaje, a partir de la mezcla de células de varias especies Jinabul desarrolladas en matrices artificiales, no por medios naturales de concepción en úteros, sino en matrices artificiales, en una especie de tanques en donde se desarrollan estos seres, y cuando llega el momento en que ha fructificado, digamos, el proceso, estos seres ya emergen, digamos, nacen, por decirlo de alguna forma, adultos. Esto es muy curioso, no ha habido ningún tipo de adolescencia o infancia. El ser nace ya en estado adulto. Y además en plena facultad de todas sus capacidades intelectuales y mentales. Eso es muy curioso. Anton Parks, digamos, que pondría a la cabeza de esta pirámide de entidades reptilianas a unos seres llamados Kingu. Los Kingu sería una de las razas reptilianas más antiguas y que supuestamente colonizaron numerosas constelaciones. Tenían colonias por todas partes, especialmente lo que es Orión, las Pléyades o la Osa Mayor. Según él, se distinguen 3 subtipos de Kingu. Los blancos albinos, llamados también los Kingu Babar, y estos serían la realeza, seres de enorme tamaño, tanto en altura como en complexión. Es decir, serían draconianos puros. La mayor parte de ellos se refiere con cuernos, con alas y con cola. Luego estarían los Kingu verdes. Estos serían el subtipo estándar, digamos, los obreros, como nosotros podríamos decir la plebe, ¿no? La clase media. Y luego estarían los Kingu rojos, que estos serían los guerreros, absolutamente temibles. Imaginaos, seres gigantescos con una fuerza y una rapidez descomunal. Además que, digamos, tenían una fuerza que Anton Parks denomina el Nyama. El Nyama es una especie de
potencial psíquico que les permitía entrar dentro de la psique de cualquier tipo de entidad y poder manipularla a voluntad. Es algo realmente increíble, porque el propio Parkes, en el libro El secreto de las estrellas oscuras, nos describe lo que son capaces de hacer estos Jinabul, estos seres, digamos que pueden llegar incluso a controlar la mente, a leer absolutamente todo lo que hay en ese ser y adueñarse de su voluntad, incluso implantar pensamientos destructivos. Estos Kingu, supuestamente que están a la cabeza de esta especie de escala evolutiva de reptilianos, estos Kingu habrían a su vez creado a otra especie, también draconiana, llamada los Usungal. Aquí lo interesante es que las hembras de estos Usungal, también llamadas Amasutum, contendrían un patrimonio genético que se ramificaría de los Kadistu. Los Kadistu serían otro conjunto de razas, pero con una genética distintiva, una genética más pura, vinculada a lo que él llama la fuente original, o sea, lo que podríamos relacionar con la más alta vibración del universo. Podemos llamarlo Dios, podemos llamarlo, digamos, pues el origen mismo de la vida. Pero, claro, aquí hay una cosa muy curiosa. Estas razas, cada vez que creaban vida, su orgullo les movía, a su vez, a rebelarse contra sus propios creadores con la intención de superarles. Y así parece que ocurrió con los Usungal, que se rebelaron contra sus creadores, los Kingu, y diseñaron a los Anunna, o sea, los Anunnaki. Estos Anunna fueron diseñados como raza de guerreros. Es decir, aquí estamos hablando de experimentos, no de propiamente como que los Anunnaki son una raza aparte que, digamos, que tiene su origen en una evolución progresiva. No. Los Anunna representa que son un resultado genético de una serie de mezclas de varias células Jinabul, de varias células reptilianas. Con lo cual, bueno, también Parkes nos dice que estos Usungal crearon otra subraza, esta sí, terriblemente mortífera, quizás una de las más peligrosas de todas las estirpes reptilianas, y eran nada más y nada menos que unos dragones llamados los Mushir. Estos tenían cuernos y alas. Los Mushir, bueno, Mushir significa reptil furioso. Serían seres sin apenas conciencia ni remordimientos, movidos tan solo por instintos asesinos. Solo se dedican a saquear, a matar y a arrasar con todo lo que encuentran a su paso. De hecho, los libros de Parkes nos dice que a los Mushir los tenían que tener en un estado de contención, como una especie de zonas de aislamiento. Y cada vez que algún humano desobedecía las órdenes de los grandes dioses Anunnaki, lo amenazaban, lo amedrentaban, diciéndole que lo iban a echar a los Mushir. De esa manera el humano rápidamente pues se volvía obediente y servicial. Bueno, parece ser que estos Mushir, que digamos que son, digamos, la versión más bestia de estos reptilianos, pues debido a que tendrían alas y pueden volar, eran precisamente conocidos por sus ataques desde el aire, de manera que embestían al enemigo en estampida aérea, se lanzaban encima de él. Y desde luego aquí en la Tierra, casi pues, de forma muy clara y contundente, estos Mushir los hemos tenido reflejados en casi todas las catedrales de buena parte del mundo, especialmente en las europeas. Los Mushir son las famosas gárgolas. Bien, y pasando a, digamos, el segundo tipo más conocido, más debatido, lógicamente tenemos que hablar de los grises, los típicos seres de 1,20 m, de gran cabeza en forma de pera invertida, grandes ojos negros, que tienen la piel grisácea, por eso se llaman grises. Estos seres serían altamente psíquicos, telepáticos, con mente de colmena, absolutamente incapaces de pensar con autonomía. Estarían como diseñados para funcionar colectivamente, como las hormigas.
O sea, al servicio de una mente única que les dirige y les controla. Parece que a través de estos macrocerebros que tienen, están como diseñados para procesar muchos datos, almacenar datos. Son prácticamente los responsables de casi todas las abducciones que se producen de humanos. Son los recolectores del material genético que usurpan de nosotros para crear nuevas formas de vida. Parece ser que estos grises fueron creados por los Usungal desde antes de la creación de los propios Anunnaki. Y Parks los llama los Mimino. Mimino es un término que significa responsable de tareas desagradables. En Dogon eran conocidos como hormiga. Fijaos, qué curioso. Hormiga, digamos, como concepto de su pequeño tamaño y también de su mente de colmena. Una mente, desde luego, sin posibilidad de pensar por sí mismos. Los Usungal los habrían creado a partir de células extraídas de los temibles Mushir. Fijaos que en Zulú hay otro término para designar a estos Miminu, a estos grises, y es la palabra Mantindane. Mantindane es literalmente los torturadores. Si hacemos una descomposición en sumerio, Mantindan sería asociados que viven donde hay calamidad. Estos seres, desde luego, han sido creados como servidores fieles, a tal punto que solamente hay que implantarles una orden y serían capaces de sacrificar su vida por su amo o por sus amos. Tercer grupo de entidades, de razas muy conocidas. Desde luego, en el tercer puesto, los pleiadianos. Estos seres serían desde luego muy humanos, muy parecidos a nosotros, pero con una fisionomía nórdica, o sea, muy del norte de Europa. Piel blanca, ojos azules, muy altos, generalmente con cabello largo hasta los hombros, y serían seres que habrían estado eones en perpetua pugna con varias razas reptilianas. Se hicieron muy populares gracias a la obra de la contactada Bárbara Marciniak, Los mensajeros del alba. Ahí ya la señora Marciniak nos dice que estos pleiadianos forman parte de una federación galáctica que vela por los intereses de una fraternidad cósmica, que digamos lucha para la paz. Estos pleiadianos serían los inspiradores de las grandes ideas que algunos considerados genios de la humanidad recibieron para precisamente el progreso humano. Pero que de alguna forma estos seres no pueden intervenir de forma directa en los asuntos mundanos debido a una ley cósmica, y esto es muy interesante, que habla mucho el investigador sevillano prestigioso Ignacio d'Arnaude, que es probablemente uno de los mayores investigadores del mundo en el tema de los contactados y además un notable coleccionista de comunicados. Casi podríamos decir que ostenta el récord mundial de literatura en todos los idiomas, no solamente en idioma español, sino en francés, en italiano, en inglés, de volúmenes de canalizaciones de contactados de todo el mundo. Ignacio d'Arnaude, os recomiendo que busquéis información sobre su persona porque es realmente un gran experto en este tema. Bueno, pues como os digo, d'Arnaude llama a esta ley la ley de elusividad, la ley de Elusívenes, según la cual una civilización superior no puede interferir en el ciclo natural de esa raza aunque se encuentre manipulada por otros entes. Es decir, ellos pueden hasta cierto punto asesorar, inspirar, apoyar, pero nunca alterar drásticamente el curso de su historia. Según ellos, eso debe de hacerse desde dentro mismo, desde el seno de esa civilización. De ahí circulan muchísimas corrientes de contactados que dicen que algunas almas de pleiadianos y otros seres benévolos se reencarnarían en humanos para, digamos, ayudar desde dentro a evolucionar, a dar el espaldarazo que necesita la evolución, ¿no? Bueno, cuarto tipo de razas muy conocidas, por supuesto, los andromedanos. Quien más los popularizó fue el contactado Alex Collier, del que hemos hablado muchas veces. Y a mí me parece uno de los pocos contactados realmente fiables, digno de crédito, que lo que dice encaja con muchísimas cosas que luego hemos podido corroborar. Lógicamente también ha tenido sus errores y el señor Collier ha hecho a veces algunas profecías que no se han cumplido,
Pero bueno, desde luego siempre, aunque a algunos les puede resultar que son excusas, parece que hay líneas temporales que a veces pues, pueden cambiar. Claro que sí. De hecho, parece ser que las profecías están hechas para no cumplirse. Bueno, pues Alex Collier nos dice que estos seres que proceden de Andrómeda son humanos como nosotros, muy parecidos, pero que muchos de ellos tienen la piel azul. Claro, muchos de caramba, ¿cómo es que hay tanta variedad de pieles, ¿no? Verdes, azules, rojas. Bueno, pues esto del color de la piel se debería a la modificación del ADN al verse expuestos a diferentes espectros de luz de varias estrellas diferentes. Estos seres estarían, dice Collier, unos 4.700 años más avanzados que nosotros a nivel espiritual, y a nivel tecnológico nos llevarían un adelanto de más de 5.000 años. Él los describe como seres con una gran estabilidad emocional, no sufren altibajos, están perpetuamente en un estado de conciencia muy elevado y serían capaces de desplazarse por la sexta, la séptima y la octava dimensión. Dice que ellos incluso hasta donde no llegan, pues lo que hacen es establecer contacto con seres aún más elevados, situados hasta la 11ª dimensión. Estos serían ya seres de luz muchísimo más sabios. Collier nos dice que los andromedanos son capaces de crear cosas con la mente, con el poder de la mente al servicio del alma. Dice que ellos no tienen ni noche ni día, apenas duermen, no la necesitan. Resulta curioso también que dice que conceden una gran importancia a la música. Sí, de hecho, ellos dicen que crean música a través de la vibración que desprenden planetas y galaxias. Alex Collier también nos habla del llamado Concilio de Andrómeda, una especie de organismo político que engloba 133 razas alienígenas. Este concilio se habría formado tras la llamada Gran Guerra de Orión, una guerra supuestamente entre reptilianos y humanos que habría durado la friolera de 600.000 años. Imaginaos, matanzas durante todo ese tiempo. Hasta que, desde luego, parece que se pactó detener esa batalla y algo así como cada uno a su casa a partir de entonces. Parece que existe como dos jerarquías políticas importantes, una el Concilio de Andrómeda y luego el Grupo de Orión. Dice que los draconianos desafiaron en un momento de la historia, desafiaron a estas razas andromedanos, razas humanoides, y les dijeron que los humanos éramos su alimento, que les pertenecíamos. Y los andromedanos y los pleiadianos les dijeron: vamos a hacer un pacto. Si los humanos son capaces de despertar y elevar su nivel de conciencia por sí mismos, vosotros les vais a dejar en paz. Ese parece ser que fue el pacto. Aún está por ver qué es lo que va a pasar. Quinto tipo de entidades, de razas, los lirianos. De los lirianos se dice que fueron los primeros humanos de nuestra galaxia, procedentes de la constelación de Lira. Estos seres habrían desarrollado más el hemisferio cerebral derecho, con lo cual tendrían más despierta la parte femenina, la sensibilidad, la empatía, el amor. Pero su civilización también habría sido atacada por ciertas razas draconianas, reptilianas. Razas que lógicamente si atacaron tuvieron que defenderse. Parece que el origen de estos lirianos está en una raza antiquísima llamada los Paatal. También habla de eso Alex Collier. Los Paatal serían seres con un poder tan elevado, absolutamente inimaginable para nosotros, que les permitiría crear mundos y sistemas estelares propios, con la mente y la visualización. Estaríamos hablando de seres de luz. Sexto tipo de raza, los veganos. Parece que estos serían habitantes de la estrella Vega, dentro de la constelación de Lira, y por lo tanto serían algo así como descendientes de los lirianos. Pero se distinguirían por tener una piel más oscurita. De hecho, parece que todas las razas indias, sobre todo Centroamérica, y algunos ciertos aborígenes de la Tierra tendrían genética procedente de estos veganos. Fijaos qué curioso. Parece que después de estas guerras de Orión hubo muchísimas bajas de esta raza de veganos y estuvieron a punto de extinguirse, al igual que los pleiadianos y los lirianos parece que lograron ascender hacia otras dimensiones. Hacia otras dimensiones, desde luego, superiores, no como los Anunnaki. Los Anunnaki parece que quedaron estancados en la tercera dimensión y solamente
conseguían descender a la segunda y a la primera, y sobre todo a los espacios intermedios entre una dimensión y otra, que de eso vamos a hablar muy pronto. Parece que esos espacios entre esas vibraciones dimensionales permiten también ser habitados. Y muchas veces son mundos muy parecidos a estos, a la tercera dimensión que nosotros conocemos. Parece ser que estos veganos, pues de vez en cuando contactan con humanos para ayudarles a fomentar su crecimiento espiritual. Es decir, también serían seres que estarían de nuestro lado y velarían por nuestro bienestar. Lógicamente, siempre decimos que el lado bueno pocas veces se nota, solamente notamos la parte oscura, pero probablemente si no fuera por estas ayudas, yo también digo que hace muchísimas décadas que la Tierra estaría ya en ascuas. Se nota que alguien, desde luego, nos está ayudando de alguna forma, sobre todo a nivel, como hemos dicho, pues de depredación del medio ambiente, que hemos degradado hasta tal punto que probablemente si no hubiésemos recibido esta ayuda clandestina, quizás no podríamos ya ni respirar. El aire estaría absolutamente irrespirable. Séptimo tipo de razas alienígenas, los arturianos. De estos seres hablaba el famosísimo psíquico y vidente norteamericano Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente. Ese hombre era impresionante, fascinante lo que llegaba a hacer. Le llegaban consultas de todo tipo y muchas veces cuando él entraba en trance ni siquiera tenía que abrir la carta que llegaba por correo, que ya daba la respuesta. Era increíble. Edgar Cayce decía que estos arturianos eran uno de los seres más evolucionados de la galaxia. Los definía como de piel verde, escamosa, con unos ojos grandes, almendrados, y que solo poseían 3 dedos en cada mano. Parece que tenían un potencial psíquico que les permitía mover objetos con la mente. Por supuesto, telepáticos. Siempre por vía mental la comunicación. Entonces, parece que estos seres tendrían incluso varias bases ayudando al ser humano, ubicadas pues en diferentes planetas del sistema solar. Su máxima premisa de estos arturianos sería, pues evidentemente, educar progresivamente al ser humano y llevarlo hacia la cuarta y la quinta dimensión. Es decir, ayudarnos a trascender hacia otras realidades mucho más sutiles, en donde dejamos un poco atrás la densidad de lo material. Estas serían las 7 razas de las que más se está hablando en estos momentos, pero desde luego cuando sabemos por diferentes informes que hablan de 70 tipos, 80 tipos de extraterrestres, pues la cosa se complica aún más. Yo he, elegido estos 7 porque creo que son los que por ahora, a través de contactados y a través de experiencias personales, son los que más probablemente tengan visos de ser reales. Vamos a dejarlo aquí y en futuros videoprogramas iremos revelando algunos detalles más de estos curiosos visitantes. Nos vemos, amigos.